Bonjour, je m'appelle Salvador, je suis tu profesor de français. Esta es la clase número 5, ¿sí? C'est la leçon 5. Ustedes pueden observar en la pantalla, siempre aparece lo que es la lección y también aparece mi nombre. Vamos ahorita a comenzar con esta lección. Para esta lección cabe mencionar que vamos a revisar un poquito del vocabulario anterior para poderle dar una conectividad con lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Y pues bueno, ya saben que siempre utilizamos en este curso este libro. Las páginas ya están en lo de tareas, ya lo saben. Aparece también ahí en el grupo de Facebook y en Classroom. ¿Para qué va? Yo les aconsejo que siempre vayan imprimiendo las hojas semanalmente para que no tengan por qué preocuparse. Por ejemplo, se me olvidó imprimir las hojas de mañana y de pasado. Así que mejor, preferiblemente las imprimes con anticipación para que puedas trabajarlas de esa forma, ¿sale? Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. El día de hoy trabajaremos con l'interrogación. En la interrogación existen diferentes formas. Lo que es la manera muy formal, por ejemplo aquí, que aparece el parlez-vous français. Si tú te fijas, utilizamos primero el verbo y después utilizamos la persona. Y después, bueno, ya lo demás es complemento. ¿Sí? Esta sería la forma, la manera demasiado formal. ¿Sí? Parlez-vous français sería esa forma. Después tenemos otra forma que sí es bastante informal, que sería vous parlez français, ¿sí? Vous parlez français. Esa sí es demasiado informal. No está mal utilizarla, está perfectamente bien cualquiera de esas. Solamente te digo que el contexto es como que más familiar. En cambio, el parlez-vous français es como que más formal, ¿sí? Hay una intermedia que es la que va a aparecer en este momento, que sería ¿est-ce que vous parlez français? Ese es como una forma como que estándar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y esa es la que vamos a estar manejando nosotros en esta sesión, ¿sí? Siempre vamos a comenzar nuestras preguntas con ¿est-ce que tu parles français? ¿Est-ce que tu parles français? En lugar de parlez-vous français o vous parlez français, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería la forma que utilizaríamos, pues, de manera más común, realmente, ¿sí? Y bueno, te va a aparecer, por ejemplo, otro ejemplo de pregunta, que también utilizamos el tú, incluso en un contexto formal, bueno, no tanto como formal, sino en un contexto más, pues, estándar, o sea, no muy formal, pero tampoco informal ni familiar. Tú puedes decir, es que tú content, ¿sí? Es que tú es content, es que tú es content, ¿sí? Podrías decirlo también de esa manera. Y ya de una manera más con tu familia o con amigos que ya conoces por mucho tiempo, tú podrías decir, tú es content, ¿sí? Tú es content, es que tú es content, tú es content, ¿sí? Ocupo que lo repitas esto varias veces, ¿sí? Vete acostumbrando ya al acento. Recuerda que hay letras que no se pronuncian a pesar de que estén escritas, ¿sí? Por ejemplo, el ENT que está al final, ¿sí? De content, ¿sí? Y lo que es, bueno, las frases siempre van a ser de esa forma. Ahorita hay que ubicarnos en lo que es el es que tú, es que tú, es que tú, ¿sí? O es que vous. Puede ser cualquiera de los dos realmente, ¿sí? Suena un poquito más formal si tú dices es que tú, ¿sí? Es que tú es content, ¿sí? Sería la manera más común. Enseguida, bueno, vamos a ver lo que es, por ejemplo, una respuesta positiva. Si tú le preguntas a alguien que si está contento, ¿sí? Tú le preguntarías de manera, pues, normal o común. Tú le dirías, es que tú es content. Y él te contestaría, oui, je suis content, ¿sí? Ya si te dice que no, pues contestaría entonces, no, je ne suis pas content, ¿sí? Estas dos respuestas, tanto positiva como negativa, se pueden aplicar a la pregunta formal y no formal.
realmente, pues bueno, para cualquiera de estas preguntas tú podrías contestar de esta forma, ya sea si es sí, tú dirías, oui, je suis content, y no, je ne suis pas content. Si te preguntan, parlez-vous français? O si te preguntan, est-ce que tu parles français? O si te preguntan, vous parlez français? Tú puedes contestar, oui, je parle français. O no, je ne parle pas français. ¿Sí? Esa sería la manera que tú puedes contestar tanto para positivo como para negativo. Ojo, estas preguntas que estás viendo aquí, estas 5 preguntas que están arriba, todas son preguntas que tú puedes contestar con un sí o con un no, si tú observas. Son preguntas simples. Para quienes han, bueno, estudiado el inglés, es el caso de ustedes que ya tienen pues algo de formación en inglés, eh, también funciona algo parecido en inglés. Tú utilizas lo que es las preguntas simples, ¿sí? Cuando tú dices does o do you speak English? ¿Sí? Oh, does he speak English? ¿Sí? Ahí en esos casos utilizas el do o el does al inicio para preguntas simples. Pues bueno, en francés lo más común que puedes utilizar sería esa forma, la de ¿es que vous parlez français? O ¿es que tu es content? ¿Sí? Y si te vas del lado más informal, pues ya sería vous parlez français, ¿sí? O tu es content, ¿sí? Si tú te fijas en la manera familiar, la manera informal, eh, básicamente si le quitaras el signo de interrogación ya fuera una afirmación nada más. Por ejemplo, tú puedes decir parlez-vous français, parlez-vous français, ¿sí? Si te das cuenta, el tono en que dices la frase varía si es una afirmación o una interrogación. Lo mismo con la de abajo. Tu es content. Tu es content. ¿Sí? Ahí es la diferencia. Esa es la estructura. La estructura de la manera informal, la estructura es la misma tanto de pregunta como afirmación. En cambio, si tú utilizas la forma común, que no es la informal, tú utilizarías lo que es que vous parlez français o es que tú es content. ¿Sí? Ya si te vas a la manera pues más formal, que casi no es tan usada, sería la primera que te mostré, que sería parlez-vous français. ¿Sí? Y bueno, vamos a continuar entonces con algunos ejemplos. Ya cuando se trata de preguntas de información, o sea, preguntas que buscan ciertas cosas, o sea, preguntas que ya no puedes contestar con un simple sí o con un simple no. Aquí utilizas, por ejemplo, quoi, quel, qui. Hay más. Ahorita solamente vamos a ver estas 3, por ahorita, en este momento, ¿sí? Quoi sería qué en español, what en inglés, ¿sí? Quel es como decir a qué, ¿sí? O cuál. Y el qui es como decir quién, ¿sale? Por ejemplo, en el contexto formal, bueno, no formal, más bien común, y en el contexto informal, ¿sale? Ya voy a poner esa foto para que se vea la diferencia entre los dos contextos, para que sea más notoria, pero realmente no significa que sea formal, es más bien común, ¿sale? La manera común de utilizar el quoi es, por ejemplo, ¿qué es que tu fe? ¿Qué es que tu fe? ¿Sí? Si tú te fijas, ya no utilicé el es que tú. Ya utilizaste ahora el qué es que tú. ¿Qué es que tu fe? ¿Sí? ¿Qué es que tu fe? Es como decir, ¿qué haces? ¿Sí? ¿Qué es que tu fe? Utilizamos ese que es el quoi. El quoi ya lo pegamos con lo que es el verbo être, con el verbo ser, si te fijas. Ya no es quoi es. Tú no dices quoi es que tu fe. Podría decirse, pero no suena nada natural. Es mejor que lo pegues. Hay que pegarlo, ¿sale? Tú estudias, ¿qué es que tu fe? ¿Sí? Ya si lo quieres decir de manera informal, pues tú ya dirías, ¿tu fais quoi? ¿Sí? ¿Tu fais quoi? Ese sería como que más informal, más entre amigos. En verdad, lo repito, chicos, procuren siempre que escuchen cuando te digo las frases,
tú decirlo. Si quieres, incluso si es preciso, pausa el video y di las frases. ¿Qué es que tu fais? ¿Tu fais quoi? ¿Sí? Repásalo una y otra vez, que se te vaya haciendo ese hábito y vas a ver que vas a ganar ese acento, vas a irlo adquiriendo poco a poco. ¿Sale? También tenemos, por ejemplo, el quel. ¿Sí? Bueno, el primero sin la doble L es para masculino y el de la doble L es para femenino, que no es algo tan diferente a lo que ya te he explicado anteriormente. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos de nueva cuenta los dos contextos. Común, no es formal, es común e informal. ¿Sale? Por ejemplo, utilizamos el quel. Ils sont quel âge d'enfant? ¿Sí? Ils sont quel âge d'enfant? Ils sont quel âge d'enfant? ¿Sí? Aquí te está diciendo, te está preguntando más bien, ¿qué edad tienen tus hijos? Ils sont quel âge d'enfant? ¿Sí? Aquí en este caso, si tú te fijas, utilizamos el quel, lo utilizamos ya no al inicio, lo utilizamos después del sujeto, ¿sí? Ils sont. Ils, ya sabes que es para ellos, pero ellos varones, aquí son hombres, ¿sí? Y el quel, por eso no tiene la doble L, ¿sí? Ya lo demás, bueno, eso ya es complemento, ¿sí? Entonces aquí si te fijas, primero en la pregunta pusimos el sujeto, que sería ils sont, ¿sí? Quel âge d'enfant, ¿sí? Y después tenemos el contexto informal, que aquí sería il est quelle heure, ¿sí? Il est quelle heure, il est quelle heure, ¿sí? Aquí ya estás utilizando el quel, porque cuando tú hablas de la hora, ya es aquí, bueno, la hora se considera pues como en español. Tenemos femenino y masculino incluso en objetos, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices la bicicleta, pues es femenino en español, ¿sale? El carro es masculino, si te fijas. Pues es más o menos en francés igual. Nada más que en francés hay palabras que no son del mismo género que en español. Un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú dices el carro, en español sería masculino, género masculino, pero en francés no. En francés sería la voiture, ¿sí? En inglés sería como si dijeras la carro, ¿sí? Y así hay algunas palabras que pues difieren. No todas. No me atrevería a decir que en su mayoría sí, eso, coinciden con el español, no. Pero sí, o sea, hay algunas que coinciden y otras no. ¿Sale? Así que aquí, bueno, yo te recomendaría que poco a poco con la práctica tú te vas a ir dando cuenta cuándo utilizar el il y cuándo utilizar el elle. ¿Sale? En este caso, tú iniciaste tu frase con il. ¿Por qué? Porque la pregunta hasta ese momento sigue siendo neutra. Y siempre, bueno, cuando algo es neutro, no solamente en el francés, pero en varios idiomas, pues utilizan lo que es el género masculino. Por eso aparece con il. ¿Sí? Il. ¿Sí? Il calor. Pero como no ya hablas de qué es la hora, entonces tienes que utilizar el femenino. En este caso sería quel con doble L. Espero que esto se haya entendido como se debe y no se malinterprete. Si no lo entendiste correctamente, procura volver a poner el video. Es más, páusalo y vuélvelo a escucharle esta explicación del quel. ¿Sale? Entonces ya tienes aquí estos dos ejemplos de pregunta con quel. Por ejemplo, ils sont quel âge d'enfant? Il est quelle heure? ¿Sí? Después tenemos el ejemplo del qui, ¿sí? De igual forma tenemos el contexto común, que podrías decir, qu'est-ce que tu invites pour ton anniversaire? ¿Sí? Qu'est-ce que tu invites pour ton anniversaire? ¿Sí? Aquí tú estás preguntando a quién invitaste para tu aniversario, ¿sí? Qu'est-ce que tu invites pour ton anniversaire? Qu'est-ce que tu invites pour ton anniversaire? ¿Sí? Enseguida tenemos la manera informal, ¿sí? ¿Qué podrías decir? ¿Tu invité qui pour ton anniversaire? ¿Tu invité qui pour ton anniversaire? ¿Sí? Aquí si te fijas utilizaste primero el sujeto. ¿Tu invité
qui pour ton anniversaire? ¿Sí? Esas son las dos maneras, la manera común y la manera informal. ¿Sale? Continuamos entonces con otros tres. Tenemos où, tenemos quand y tenemos combien. ¿Sí? Tenemos où, que sería dónde. Quand, como en español, cuándo. Y combien sería cuánto o cuánta. ¿Sale? Y aquí tenemos los dos contextos. ¿Sí? El primero, por ejemplo, où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? Aquí le estás preguntando a alguien en dónde vives. Où est-ce que tu habites? ¿Sí? Y la manera informal tú dirías, ¿tu habites où? ¿Tu habites où? ¿Tu habites où? ¿Sí? Trata de repasarlo una y otra vez. ¿Où est-ce que tu habites? ¿Tu habites où? ¿Sí? Aquí están las dos maneras para preguntar dónde. Después tenemos el cuándo, when, ¿sí? Por ejemplo, tenemos quand est-ce que tu pars de vacances? Quand est-ce que tu pars de vacances? ¿Sí? Aquí le estás preguntando a alguien cuándo tú sales de vacaciones, ¿sí? Y después tienes la manera informal, que sería tu pars quand en vacances? Tu pars quand en vacances? Manera común. ¿Cuál es que tu pars en vacances? Manera informal. Tu pars quand en vacances? ¿Sí? Enseguida tenemos una pregunta con combien, ¿sí? Que sería cuánto. Por ejemplo, combien es que tu ça coûte? Combien ça coûte? Combien es que tu ça coûte? ¿Sí? Aquí tú estás preguntando cuánto cuesta, ¿sí? Combien es que ça coûte? ¿Sí? Combien es que ça coûte? Y la manera informal sería ça coûte combien. Ça coûte combien. En los dos casos estás diciendo lo mismo, preguntando un precio, ¿cuánto cuesta? ¿Sale? Y bueno, continuamos con dos más. Por ejemplo, tenemos comment, que sería en español ¿cómo? Se parece bastante, aunque de manera escrita se ve diferente, ¿verdad? Y tenemos el pourquoi. Es decir, suena muy parecido, que sería ¿por qué? ¿Sale? Y aquí están los dos contextos de nueva cuenta. El primero, por ejemplo, te dice, ¿cómo es que tú te apelles? ¿Cómo es que tú te apelles? ¿Sí? Aquí tú le estás preguntando a alguien cómo se llama. ¿Cómo es que tú te apelles? ¿Cómo es que tú te apelles? Y la manera informal sería, ¿tú te apelles cómo? ¿Tú te apelles cómo? ¿Cómo es que tú te apelles? ¿Tú te apelles cómo? Pausa el video, pronúncialo, ¿sí? Otra vez. ¿Cómo es que tú te apelles? ¿Tú te apelles cómo? ¿Sí? Y ahí tú estás preguntando cómo te llamas, ¿sí? Después tenemos el pourquoi, ¿sí? Por ejemplo, ¿pourquoi es qu'il est parti? 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 ¿Sí? Y tenemos el informal, que sería ¿pourquoi il est parti? ¿Sí? ¿Pourquoi il est parti? Si tú te fijas, la frase informal casi siempre, bueno, casi siempre es como si fuera la afirmación, nada más que le estás añadiendo el pourquoi al inicio, ¿sí? Tú te fijas, si fuera la afirmación dirías nada más, il est parti, ¿sí? Y si tú preguntas por qué, pourquoi il est parti? Y la manera común sería, pourquoi est-ce qu'il est parti? Pourquoi est-ce qu'il est parti? ¿Sí? Y bueno, esos son los diferentes tipos de preguntas, con las preguntas de reportero, que te están bueno, son preguntas de información, más bien, ¿sí? Aquí no te están preguntando si sí o si no, ¿sale? Y bueno, vamos a abordar ahorita las páginas del libro de esta sesión.
Era necesario explicarte todo lo anterior para que tenga sentido con los ejercicios que vas a realizar a continuación. ¿Sale? Esta es la primera página. Atención. ¿Sí? Al inicio tenemos, ¿es que vous êtes japonés? No, je ne suis pas japonais. ¿Sí? Si tú te fijas, utilizamos la manera común. Observa, ahí está el es que tú. Bueno, en este caso sería es que vous êtes japonais, es que vous êtes japonais. Y la respuesta aquí en este caso es negativa. Es no, je ne suis pas japonais. ¿Sí? Y bueno, tienes aquí dos ejemplos. El primero te dice, ¿es que vous êtes Monsieur Takashi? Es la misma frase, solamente que ahora le estás preguntando el nombre. ¿Sí? Imagínate, este es el contexto. Aquí tú puedes ver a la persona que acaba de llegar en el aeropuerto. Y hay una persona que está buscando al señor Takashi. ¿Sí? Por eso le pregunta, ¿es que vous êtes Monsieur Takashi? Y la persona contesta, no, je ne suis pas Monsieur Takashi. ¿Sí? Bueno, vamos a utilizar este modelo para poder entender un poquito más esto, ¿sí? Aquí, si te fijas, tenemos algunas frases. En la primera, por ejemplo, es la afirmación, ¿sí? La entonación es descendiente, ¿sí? Va hacia abajo. Por ejemplo, tú puedes decir, vous êtes japonais o je ne français, ¿sí? Si tú te fijas, va hacia abajo. Vous êtes japonais, je ne français. ¿Sí? Pero si tú dices las mismas dos frases en preguntas, si tú observas del otro lado, ¿sí? Si tú observas del otro lado, son hacia arriba la pronunciación. La misma frase, vous êtes japonais, vous êtes japonais, ¿sí? Como en español es así también la pregunta. Por ejemplo, si tú preguntas, ¿eres japonés? Ah, eres japonés, ¿sí? Otro, por ejemplo, si tú dices, él está en su casa, él está en su casa. Si tú te fijas, la pronunciación en español, al igual que en el francés, depende si va a ser una afirmación o una interrogación. ¿Sale? Entonces, en pregunta dirías, ¿vous êtes japonais? ¿Je ne français? ¿Sí? Y enseguida tenemos la interrogación con lo que es el es que, ¿sí? Ese es que lo vas a meter al inicio de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, si tú dices, ¿es que vous êtes japonais? ¿Es que je ne français? ¿Sí? Si tú te fijas, se parece muchísimo eso a lo que está en la parte de arriba, si tú observas. Nada más le metiste el es que y ya con eso ya lo tienes, ¿sale? Entonces ya tienes esto, que fue lo que te mostré anteriormente. La parte de abajo, lo último, es la manera común. Y lo que está aquí es la manera informal, ¿sí? Y bueno, continuamos entonces. Tenemos lo que es la negación, que también ya la mencionamos hace un momento. Quizás no profundizamos en la negación, pero sí más o menos la tocamos, ¿verdad? Y bueno, para la negación, tú utilizarías el ne, después utilizas el verbo y después la palabra pas, ¿sí? Por ejemplo, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, ¿sí? O si tú dices que ella no está contenta, tú también puedes decir elle n'est pas content, ¿sí? O elle n'est pas riche, ¿sí? Si tú observas en el caso ya de él, le metimos lo que fue el apóstrofe para poder pegar la palabra, ¿sí? Entonces tú dirías elle n'est pas riche, elle n'est pas riche, ¿sí? Y después tenemos ahora con un plural, que sería ils ne sont pas italiens, ils ne sont pas italiens, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí lo que es la musicalidad. La musicalidad te lo había dicho en clases pasadas, que se refiere a cuando tú pegas algunos sonidos de varias palabras. Eso le da una entonación un poquito distinta, ¿sí? Y pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí? Ne deviene en, ¿sí? El ne que aparece aquí se convierte en una n solamente con el apóstrofe cuando se trata de una vocal, que es lo que viene después. Por ejemplo, aquí no hicimos ese apóstrofe porque esto no es una vocal, el s, ¿sí? En el caso del e, si tienes una vocal, entonces puedes pegarla con ese apóstrofe, ¿sale?
Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es esto, ¿sí? Il ne est pas. Eso no es posible. Aquí tendrías que poner la forma que es il n'est pas. Aquí utilizamos en el ejemplo la manera del femenino, pero también aplica a masculino. Recuerden que el et se utiliza tanto para femenino como masculino, ¿sí? Y también aplicaría, por ejemplo, en el vous, porque vous se conjuga con et, y et tiene sonido de vocal, por lo tanto tendrías que ponerlo también pegado. Tendrías que decir vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, ¿sí? Y pues bueno, pasamos a lo siguiente, ¿sí? Esto es la negación, ya lo acabamos de explicar en este momento. Ahora vamos a los ejemplos, que son la página de ejercicios. Si tú te fijas, en todas las sesiones, te dejo, bueno, casi todas las sesiones, te dejo lo que es una página de explicación y una página de ejercicios, ¿sale? Vamos ahorita a la segunda página que imprimiste, que es la página de ejercicios. Y aquí tenemos, por ejemplo, este pequeño ejercicio que vamos a hacer ahorita en unos 2 minutitos. Te voy a explicar qué vas a hacer. Lo que tú harás sería poser la cuestión según el modelo. Si dice por aquí, en el modelo de la número 1, dice, ¿es que vous êtes étudiant? ¿Sí? Si tú te fijas, estás preguntando que si alguien es estudiante. ¿Sí? Entonces tú lo que debes de hacer es poner lo que aprendimos el día de hoy, que es que, ¿sí? Esto que está aquí lo vas a poner en todas, ¿sí? Es que vous étudiant, ¿sí? En el siguiente caso vas a hacer lo mismo, es que vous anglais, y así te vas a ir con todas. Esto es importante porque te ayuda a que tú puedas escribirlo una y otra vez, hasta que lo tengas lo mejor posible, ¿sale? Te voy a dar 2 minutitos para que contestes y ahorita regresamos con el siguiente ejercicio. ¿Listos? Adelante. Ok, continuamos entonces. En el siguiente ejercicio lo que vas a hacer es algo muy similar, solo que en este caso tú vas a utilizar el je suis. Aquí si te fijas el je suis está en positivo en todas las frases. Por ejemplo, aquí dice, vas a leer y vas a cambiarlo a la forma negativa, ¿sale? Por ejemplo, si aquí tú dices je suis brun, entonces en negación tú dirías je ne suis pas brun. Je ne suis pas brun, ¿sí? En el caso de la número 2, je suis grand, entonces tú dirías je ne suis pas brun, ¿sí? Eso quedaría como tarea, ¿sale? Ese ejercicio quedaría como tarea. No te dejaré tiempo ahorita para que lo hagas. Eso ya lo puedes entregar hasta el sábado, ¿sale? Como fecha límite, obviamente. Puedes hacerlo antes. En el caso del ejercicio anterior, ese sí tienes que hacerlo, ya sea ahorita en este momentito o acabándose la sesión, todavía tienes hasta las 9 de la mañana para que puedas pues mandarlo, ¿sale? Y tener la puntuación de 100%. Vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos otro ejercicio que te dice aquí, método forme negative. Aquí tú lo que vas a hacer es de nueva cuenta utilizar la forma negativa, ¿sí? Por ejemplo, en el primer caso te dice, dans un bon hotel, ¿sí? En un buen hotel.
Y acá te dice dans un mauvais hôtel, ¿sí? En un mal hotel. Por ejemplo, en un buen hotel, la chambre, la chambre est grande, ¿sí? El cuarto pues es grande. Y en un mauvais hôtel sería la chambre n'est pas grande, ¿sí? Aquí sería que los cuartos no son grandes. El cuarto no es grande, ¿sale? Y así te vas a ir con todos los demás utilizando la negación. Recuerda, utilizamos el ne y el pas. Si se refiere a una sola cosa, utilizarías el apóstrofe para pegarlo con el e, ¿sí? Y si es plural, pues aquí lo dejarías tal cual, ne y lo demás, ¿sale? Para esto te voy a dejar también 2 minutitos. Es un ejercicio muy breve, son solamente 3 frases que vas a tú a cambiar a negativo, ¿sale? Corre tiempo ahora. Ok, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio, este ya no va a ser para ahorita, lo vas a tener como tarea, ¿sí? Dice aquí, sur le modèle présent d'arriver a un bon restaurant et un mauvais restaurant. ¿Sí? Básicamente aquí lo que tú vas a hacer es describir un buen restaurante y un mal restaurante. Necesito que por favor me pongas 4 ejemplos, que son los mismos que utilizaste en el ejercicio anterior, pero en el otro son los ejemplos del hotel. Por ejemplo, aquí es en un champ errant, ¿sí? Ajá. Un champ en el parent, ¿sí? En el caso de acá, tú ya no dirías, pues no tiene que ver con el hotel, ahora sería dans un bon restaurant, dans un mauvais restaurant. Entonces tú lo que vas a hacer enseguida es, por ejemplo, cómo es la comida, cómo es el servicio, ¿sí? Cómo es la decoración, cómo son las mesas, cómo son las sillas, ¿sí? Esa clase de cosas son las que te estoy diciendo para que tú te des una idea de qué más o menos utilizar. Busca vocabulario, adjetivos, ya hemos visto adjetivos para que puedas utilizarlos en este ejercicio, ¿sale? Y pues bueno, eso sería como tarea, ¿sí? No tenemos tiempo ahorita para hacer esto, lo puedes hacer acabando la clase, ¿sale? Vamos al siguiente ejercicio, que sería el número 5, ¿sí? Dice aquí, fais le dialogue selon le modèle, accordez si nécessaire, ¿sí? Aquí tú lo que vas a hacer es utilizar, por ejemplo, estos personajes, ¿sí? Lo que vas a hacer es hacer estos diálogos de acuerdo al modelo. Por ejemplo, aquí te dice, ¿es que Marco es bon? ¿Sí? Tú aquí tienes, por ejemplo, ¿sí? Estás preguntando que si Marco, él es rubio, ¿sí? Y la negación sería, no, il n'est pas blanc, il est brun, ¿sí? Entonces tú dirías primero, entonces vas a negar aquí, ¿sale? Primero haces la pregunta. La pregunta ya sabes que siempre vas a iniciar así, es que después el nombre de la persona y después lo que viene al inicio en el paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, en el número 2, aquí estás hablando de Lee y tienes célibataire o marié, ¿sí? Ya sea que si es soltero o si es casado, ¿sale? Entonces tú dirías, ¿sí? Es que Lee es célibataire, le pones sin interrogación, la negación sería no, ¿sí? Il n'est pas
célibataire. ¿Sí? Il est marié. ¿Sí? Y pondrías lo que está del otro lado de la diagonal. Y así completarías los otros tres oraciones. ¿Sale? Te voy a dejar de nueva cuenta ahorita 2 minutos para que lo hagas en este momento. ¿Listo? Corre tiempo entonces. Adelante. Ok, continuamos. En el siguiente ejercicio va a quedar como tarea, ¿sí? Aquí te dice, por ejemplo, vous interrogez des amis, ¿sí? Aquí tú vas a hacerle unas preguntas a algunos amigos, ¿sí? La primera, por ejemplo, te dice, a la sortie de un film, ¿sí? Cuando tú sales de ver una película, ¿sí? Entonces tú vas a preguntarle por la historia, ¿sí? L'histoire, ¿sí? Les acteurs, la salle, ¿sí? Si es interesante, ¿sí? Bon o contable, ¿sí? En este caso, si tú te fijas, tienes aquí en los paréntesis algunas ideas. Por ejemplo, tú le podrías preguntar a un amigo, ¿sí? Digamos que tu amigo, no sé, si llama Alex o algo así. Tú le preguntarías, imagínate la situación, acabas de salir del cine de ver una película. Quizás fuiste con solo él o con ella o con varios amigos y tú vas a preguntarles, ¿sí? Le vas a preguntar por la historia y ellos te van a decir, por ejemplo, si fue bueno o no. Por ejemplo, si tú les puedes preguntar, ¿es que l'histoire es intéressant? ¿Sí? Entonces ellos te van a decir, no, l'histoire n'est pas intéressant. ¿Sí? Entonces te van a decir ellos que no, no es interesante. ¿Sale? Y así otras preguntas. ¿Sí? Procura hacer solamente en este caso una sola pregunta de cada cosa. Tú vas a elegir, por ejemplo, ya sea si es la historia, si es los actores o si es la sala. Tú elige una de las tres, ¿sí? Y vas a utilizar uno de estos adjetivos, el que más te guste. Por ejemplo, intéressant se puede poner más con lo que tiene que ver con la historia. Si tú hablas de los actores, pues a decir bon, si son buenos actores, ¿sí? Si la sala es cómoda o no es cómoda, aquí utilizarías la palabra comfortable, ¿sí? Enseguida tenemos otra situación, ¿sí? Que sería a la sortie d'un examen, ¿sí? Cuando acabas de hacer un examen, ¿sí? Tú vas a hacer una pregunta. Aquí está de lo que puedes preguntar, le profesor o les ouvert, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, sobre el maestro la pregunta o puede ser sobre la materia. Y aquí te está diciendo, por ejemplo, si es severe, si es si es algo, pues no es que sea difícil, sino que algo pues normal, que está bien, está pues fácil de cierta forma, o si es difícil, ¿sí?
Lo mismo, la misma dinámica que utilizaste en la primera frase. Y finalmente, au retour d'un voyage sur Mars, ¿sí? Cuando tú vienes de un viaje, haber ido a Marte, ¿sí? Tú fuiste allá a Marte y regresaste. Y aquí tenemos las preguntas. ¿Le Martien o le Fil? ¿Sí? Y después tenemos sympathie o bleu, ¿sí? Ahí está el vocabulario que tú vas a estar utilizando. Necesito que hagas las tres situaciones. Elige una pregunta por situación y eso lo vas a escribir ya sea en la misma hoja si te queda espacio o puede ser en otra página en tu libreta. ¿Sale? Y pues bueno, eso quedaría entonces como tarea. Para esto no ocupas tiempo en este momento. Puedes hacerlo desde que termina la clase o puedes hacerlo pues el día de mañana quizás. La cosa es que tengas hasta el sábado. Vas a tener bastante tiempo para tener todo esto listo. Recuerden, por favor, las actividades que te dejo tiempo, esas tienen que entregarse en cuanto se termina la clase. ¿Sale? Para ahí no hay tiempo. Después de las 9 ya cuenta menos, ¿sí? En caso de lo que es los trabajos de las tareas, eso sí tienes hasta el sábado, ¿sí? Y por favor, en eso de tareas ya me puedes incluir todo. Puedes poner toda la página completa, tanto los ejercicios que entregaste en el mero día, en el horario que te indico, como lo que te dejé de tarea para el sábado, ¿sale? Y pues bueno, básicamente eso sería todo por esta semana. Bueno, por esta clase más bien. Au revoir.